Levanten la mano los varones que se casaron por iglesia. A los que tuvieron la ceremonia religiosa, me refiero. Sí. Digamos los que vieron llegar a la novia vestida de blanco. ¿No es verdad que estábamos expectantes para ver cómo se había preparado la novia? ¿Ah? Bueno, yo sí estaba expectante y quiero decirles que quedé maravillado, quedé satisfecho. Miriam se había preparado muy hermosa, muy preciosa, se había vestido, se había peinado, maquillado casi no, porque no lo necesitaba, ya era suficiente con lo que tenía naturalmente. Bueno, pero quiero decirle que Cristo también está expectante del día de su boda, del día en que Él regrese para unirse para siempre con nosotros, del día en que Él va a hacer que estemos para Él para siempre. ¿Sabes por qué está expectante? Él también está expectante por la forma en que nosotros llegaremos preparados, llegaremos arreglados. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 27. ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros en ese día de las bodas delante de nuestro esposo Jesucristo? Bueno, aquí dice qué es lo que Él espera, su expectación. Efesios 5, 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia radiante, dice otra versión, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Allí está. Cristo espera que seamos una iglesia radiante, una iglesia gloriosa. Por eso, hoy vamos a comenzar una serie que hemos titulado Una iglesia gloriosa. El propósito de esta serie es que veamos algunos, escúchenme bien, que veamos algunos defectos concretos que nosotros tenemos como congregación y que podamos cambiarlos por atractivos, por virtudes, por atractivos irresistibles. Queremos prepararnos para el día de nuestra boda como congregación. Queremos que Cristo nos encuentre radiantes y gloriosos como una esposa preparada para ese momento hermoso. Así que te pregunto, ¿vos estás dispuesta a hablar de nuestros defectos? ¿Te lo bancás? ¿Querés ver qué es lo que nos enseña Dios para hacer que esos defectos cambien por atractivos irresistibles? Para que seamos radiantes como iglesia. Bueno, si es así, vamos a comenzar. El defecto del que vamos a hablar hoy es una fraternidad débil. Eso es lo que estamos observando como líderes o como pastores. Una fraternidad un poco débil. Y veremos cómo cambiar a ese defecto por la virtud contraria, que es una fraternidad fuerte. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Ustedes ven esto que nosotros estamos diciendo o no lo ven? ¿Ven algún síntoma de fraternidad débil en nuestra congregación? ¿Ves alguna señal? Yo quiero compartirles en esta tarde algunas señales que vemos de una fraternidad débil. Tengo por lo menos 10, aunque hay varias más. Por ejemplo, muchos se reúnen discontinua o intermitentemente. No todos los domingos, sino discontinuamente. No tienen ningún problema serio para asistir, no tienen ningún
no lo hacen. Otra señal. Después del culto, cuando termine este momento y pasamos al otro espacio, a varios se los ve solos, solitos, sin compartir con nadie. O sea que ellos no han buscado a nadie y nadie los ha buscado a ellos. Están parados solitos. Otra señal. Después del culto, muchos comparten siempre con los mismos. Lo voy a repetir. Después del culto, muchos comparten siempre con los mismos. Se juntan siempre solamente con sus amigos y con los demás no se relacionan ni conversan casi nunca. Hay una especie de grupismo o exclusivismo. Otra señal. Pocos se relacionan con los que son diferentes de ellos o muy diferentes de ellos. Si son más viejitos o más jovencitos, más feitos o más bonitos, más ricos o más pobres, o con otros rasgos físicos o de otra nacionalidad, o cualquier otra diferencia que los ponga incómodos, directamente no se relacionan. Otra señal. Después del culto, muchos se van volando sin compartir nada más. El correcaminos no llegaría a alcanzarlos. Se van veloces. Hay veces que yo quiero hablar con alguno de estos hermanos y cuando me bajo de aquí, si es que estoy aquí, los busco y ya no están más. Se fueron volando. Otra señal. Ante la primera incomodidad u ofensa, algunos dejan la iglesia. Otra señal. Algunos no abren su corazón jamás ante nadie. No comparten sus problemas y debilidades, ni buscan ayuda, ni nada de eso. Se guardan todo para sí mismos. La octava señal. Algunos no acompañan en los momentos significativos. No acompañan a otros en momentos de dolor, ni tampoco en momentos de felicidad. Otra señal. Muchos piensan solo en ser servidos y nunca en servir. No tienen un servicio regular en bien de los demás. Y la última señal es que muchos piensan solo en servir, pero nunca en ser servidos, lo contrario de recién. Cuando tienen alguna responsabilidad o servicio, asisten, están entre nosotros, comparten, pero cuando no tienen nada para hacer, no vienen a recibir, a ser servidos, a aprovecharse del servicio de los otros, que es lo que el Señor quiere. Solo he querido compartir 10 de los síntomas o de las señales que encontramos como líderes de una fraternidad débil. Hay otras, pero sean estas suficientes. La verdad, hermanos, es que son síntomas preocupantes y nos hablan de un mal que puede estar en nuestro corazón. Son cosas que exteriorizan hábitos, costumbres que sacan a la luz algo que en nosotros no está o está mal. Y ciertamente eso nos preocupa. Son nuestras cosas, son cosas que yo tengo y son cosas que vos tenés. Algunos de estos puntos los tenés vos, a otros los tengo yo. Casi todos tenemos algunos de estos puntos y tenemos que ser honestos y reconocerlos. Quiero decirles entre paréntesis, hermanos, que para bajar estas cosas que estamos hablando ahora y para aplicarlas a cada una de nuestras vidas, ahora en los grupos de crecimiento vamos a tener un espacio particular para eso. En los grupos de crecimiento, en vez de estar siguiendo un material de estudio propiamente dicho, vamos a bajar y vamos a discutir todo lo expuesto los días domingos. Los vamos a recordar un poquito y vamos a hacer preguntas y vamos a dar oportunidad para opinar, para aportar y para interiorizar lo que hemos visto el domingo anterior. Así que
para bajar todo esto y para hablar a ver si es cierto, si lo vemos, si no lo vemos, si lo practicamos o no, si fuimos víctimas o no. Un lindo espacio va a ser el grupo. Anótese, todavía tenemos un poquito de tiempo para anotarnos en los grupos de crecimiento. Esos son los síntomas o las señales que vemos de una debilidad, de una fragilidad débil. Pero bueno, no queremos permanecer allí con ese defecto para cuando Cristo venga y quiera unirse con nosotros en las bodas. Queremos superar ese defecto, queremos mejorarlo, queremos cambiarlo por un atractivo realmente irresistible. Vamos a ver entonces algunas claves para desarrollar una fraternidad fuerte y atractiva. ¿Quiere usted conocer algunas de estas claves? Bien, vamos a leer varios pasajes bíblicos desde la pantalla y vamos a ver por lo menos 9 claves que nos van a ayudar a fortalecer nuestra relación fraternal, nuestra hermandad, nuestra fraternidad. Primer grupo de pasajes. Dice: todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos ustedes son hermanos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La primera clave que encontramos en estos pasajes es esta: conozcamos qué nos hace hermanos y creámoslo. A ver, ¿hay aquí algunos que sean hermanos entre sí? Aquí tenemos uno, aquí hay algo más, allá hay otro. ¿Qué hace que estas personas sean hermanas de sangre? Comparten los mismos padres, padre y madre. Tienen en común al papá y a la mamá. Ahora yo les pregunto, ¿qué nos hace a nosotros hermanos en la fe, hermanos en Cristo? Bien, tenemos un mismo Padre, ¿qué más? Un mismo Espíritu, ¿qué más? Una misma fe. Tenemos en común un montón de experiencias y realidades espirituales. Tenemos en común que Dios nos mostró su favor y su bondad. Tenemos en común que Él nos perdonó, que Él nos regeneró y nos hizo nacer de nuevo, de arriba. El Espíritu Santo ha venido a nosotros como ayudador. Como ustedes decían, ahora tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor, un mismo Salvador. Todos nos hemos identificado con Cristo mediante un bautismo y Él nos ha llamado a una misma esperanza, es decir, a esperar la misma cosa. ¿Qué cosa? El regreso de Cristo y esas bodas de las que hablábamos. Todas estas cosas que tenemos en común nos hacen hermanos. Las demás características, los demás rasgos, ya sea lo racial, lo económico, social, lo académico, la edad, el sexo, todas son cosas circunstanciales y de menor importancia que a la hora de compararlas con esas cosas espirituales, con esas realidades trascendentes que compartimos gracias a Cristo Jesús, son inferiores, no tienen tanta importancia. Ahora somos hermanos porque compartimos cosas gloriosas y maravillosas. Hermanos, vos y yo tenemos que saber que ahora somos hermanos porque tenemos en común todas estas cosas y tenemos que creerlo, porque cuando lo creemos, cuando experimentamos convicción por el Espíritu Santo, nuestra fraternidad es fortalecida. Así que cada vez que vos veas al que está al lado, míralo. Mirá al que está al lado. Ese tiene lo mismo que vos, todo aquello de lo que Dios te ha hecho partícipe. Lo mismo que vos. Y entonces sos hermano y hermana. Otro pasaje.
Lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor por los hermanos sigue muerto. La segunda clave para una fraternidad fuerte es esta. Sepamos que la vinculación espiritual debe reflejarse en el modo de vida. Pablo les decía a los efesios, miren, a los efesios cristianos, a la iglesia, les decía, miren, algunos de ustedes son judíos, algunos de ustedes son efesios, gentiles. Antes ustedes no se podían ni ver, pero ahora el Señor los ha vinculado por el Espíritu Santo, por todo lo que leímos en el punto anterior. Por la fe, por el bautismo, por el Padre, por el Señor, por el Salvador. Ahora están vinculados. Bueno, que se note, le decía Pablo. Esa vinculación espiritual tiene que exteriorizarse también en una vinculación más visible, más práctica. Ahora tiene que haber y tienen que verse sentimientos entre ustedes, actitudes entre ustedes, hábitos, buenas costumbres, conductas que exterioricen esa vinculación que ya tienen espiritualmente. ¿Me explico? Hermano querido, el Señor nos dice lo mismo a nosotros. Él ya nos ha dado en común, nos ha hecho compartir de las varias cosas que leíamos recién. Ahora eso tiene que exteriorizarse también en una vinculación más visible y práctica entre nosotros. Tiene que haber entre nosotros sentimientos, ciertas actitudes, buenas costumbres, disciplinas, prácticas, conductas que manifiesten eso que hemos compartido en lo espiritual. Dice Juan en ese último versículo de ahí que el que no exterioriza en una vinculación visible y práctica la vinculación interior, quiere decir que carece de la vinculación interior. ¿Me expliqué? El que no practica la fraternidad probablemente no sea hermano. No ha nacido de nuevo, dice. No dice probablemente, porque a Juan no le gustan los grises. Usted lea primera de Juan y es blanco o negro. No le gustan los grises. Y Juan dice, el que no exterioriza su fraternidad está muerto todavía. Otro pasaje. No sean orgullosos, sino traten como iguales a los hermanos, a los humildes. Respétense y hónrense mutuamente. Acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Esta es la tercera clave. Seamos humildes, respetémonos y aceptémonos. Esta clave la necesitamos entre todos, pero particularmente con aquellos que son o que nosotros vemos como diferentes de nosotros. Quizá con alguien que tenga una edad muy diferente, que tenga rasgos físicos muy diferentes, que sea de una clase social diferente, si podemos hablar de eso. Necesitamos humildad para relacionarnos con aquellos que nosotros vemos diferentes, con aquellos con que nos sentimos un poquito incómodos. Y tenemos que reconocer que a esas personas también las tenemos que ayudar y que ellas también tienen algo para aportarnos a nosotros. Tenemos que estar dispuestos a acercarnos a ellos y tenemos que estar dispuestos que ellos se acerquen a nosotros. Ayudarlos y a buscarlos por ayuda. Necesitamos humildad en ese sentido. Aceptarlos, integrarlos como Cristo nos integró a nosotros. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué
¿Con qué hermano te sentís incómodo vos? ¿Con qué hermano no te sentís cómodo? Como decíamos recién, quizá con un viejito y vos sos joven, o quizá al revés, con un joven porque sos viejito. O, no sé, con una persona muy estudiada porque vos tal vez no tenés tantos estudios, o al revés. O con una persona de otra nacionalidad, o con otros rasgos físicos. Yo te animo y te exhorto en el nombre del Señor y me exhorto a mí mismo a mirar a estos hermanos, a este hermano, a esta hermana, con la forma aquí que nos ha enseñado la palabra. Tenemos que aceptarlo, integrarlo y ser humildes con ellos. Amén. Así vamos a fortalecer nuestra fraternidad. Otro pasaje. Considerémonos los unos a los otros, que los miembros se preocupen los unos por los otros. La cuarta clave es: mantengámonos atentos a la situación de los demás, principalmente con aquellos que están pasando por dificultades. Tenemos que mantenernos atentos a ellos, ya sea que están enfermos, que están desocupados, que están con problemas familiares. No los olvidemos, no los ignoremos, tengámoslos en mente, estemos pendientes de ellos. Si podemos, llevemos una libretita, 3, 4, 5. Tal vez no podés tener a los 15, 20, 40 hermanos que están en dificultad, pero elegite unos 5 y mantenete siempre pendiente de ellos. Comunicate regularmente y decirle: estoy al pendiente de vos, me acuerdo de vos, te tengo en la mente. Eso significa: considérense los unos a los otros. Hay que estar pendientes de la situación de ellos y recordarlos y hacérselo saber. Otro pasaje. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Esta es la quinta clave. Seamos empáticos y hagámonos presentes. Empático quiere decir que nos tenemos que poner en los zapatos del otro. Imaginarnos lo que está sintiendo el otro. ¿Quién? Bueno, principalmente que está pasando por una situación también difícil, como veíamos recién. Que puede estar viviendo alguien que está pasando por un dolor, o incluso también puede ser por un momento de felicidad. Y entonces hacernos presentes, saludarlos. Si alguien ha perdido un ser querido, llegarnos al velatorio, decirle lo siento, llamarlo por teléfono al que está desocupado, decirle me estoy también, quiero solidarizarme con vos. O no, puede ser que alguien esté pasando por un momento muy feliz, que se haya graduado, que se haya casado, que haya tenido un hijo, y también hacernos presentes, decirle estoy feliz con vos, me alegro por lo que estás viviendo. Eso es ser empáticos y hacerse presentes, realmente. Hay que estar en conocimiento de estos hermanos y hacer esto. Así vamos a desarrollar una fraternidad fuerte y atractiva. Otros pasajes. Dice Pablo en Efesios: amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Sean bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La sexta clave que encontramos en estos pasajes es esta: preveamos cortocircuitos y resolvámoslos bien. Somos todos cristianos, somos todos parte de la misma iglesia, pero no todos somos angelitos. Seguimos teniendo nuestra naturaleza pecaminosa, sigue habiendo malentendidos, sigue habiendo ofensas. Así que en cualquier momento podemos llegar a tener un roce, un conflicto entre nosotros. Es lo más normal del mundo que entre los hermanos, por la relación que existe y por el compañerismo que tenemos y por las veces que nos reunimos, haya problemas. ¿Qué vamos a hacer ante el primer problema? ¿Qué vamos a hacer ante los problemas grandes? ¿Nos vamos a ir? No, el Señor quiere que cuando surge un problema ejercitemos las actitudes que Él nos enseña, las que están ahí.
amabilidad, paciencia, tolerancia, amor, la pacificación, la paz, la bondad, la compasión, el pedir perdón y el perdonar. Tenemos que ejercitarnos en las actitudes, en las conductas que Él nos enseña cuando surgen los cortocircuitos. Tenemos que resolverlos, hablarlos y resolverlos. Eso fortalece la fraternidad, fortalece la fraternidad. Yo me he llevado mejor, hermanos, con gente después de que tuvimos un cortocircuito que antes que lo tuviésemos. Porque lo hemos resuelto bien. Nos hemos juntado, hemos hablado y después quedaron mejor las cosas. Fortalece la fraternidad el hecho de resolver bien los roces y las ofensas que... ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es muy incómodo? Es muy incómodo, pero se aprende y uno crece. Otros pasajes, dice, siempre los recordábamos con cariño y deseábamos mucho ir a verlos, dice Pablo a los tesalonicenses. Intentamos visitarlos y en más de una ocasión yo mismo traté de ir. Y el otro pasaje muy conocido que dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Esta es la séptima clave. Reunámonos, juntémonos, visitémonos. Cuando estamos juntos, así hermanos, y qué lindo que es tenerlos, que estemos juntos hoy. Cuando estamos juntos, todo es más directo, todo es más inmediato. Hay una participación y hay una comunicación que es mucho más eficaz. Yo puedo verle matices en la mirada, matices en los tonos de voz. Puedo ver ciertos gestos, ahora no podemos ver todos los gestos. Puedo ver movimientos, conductas, posiciones. Y eso comunica. Hay mayor inmediatez en la comunicación, mayor vivencia, experiencia. Hermanos queridos, el reunirse, el congregarse es irreemplazable. Mientras podamos, reunámonos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién tiene cronograma de trabajo? ¿Quién tiene horarios de trabajo aquí? Ay, qué poquitos. Bien. ¿Quién tuvo alguna vez o tiene por este tiempo un turno médico próximo? Dígame, yo también. ¿Quién ha tenido alguna vez o tiene próximamente una invitación a cenar? Recibo. Ahí hay alguien que lo tiene. Bien. Muy bien. Yo le pregunto, ¿van a faltar fácil a eso? ¿Van a faltar fácil a su trabajo? ¿Van a faltar fácil el turno al médico? ¿A la invitación que gentilmente alguien le hace a cenar en su casa? ¿Y por qué a esas cosas no faltamos fácilmente? ¿Porque hay plata de por medio? ¿Porque está el sustento material de por medio? ¿Porque hay una amistad de por medio? Por eso no faltamos fácilmente a esas cosas. ¿Y por qué a los encuentros cristianos faltamos como si nada? Tenemos que jerarquizar los encuentros. Se trata de los encuentros en la presencia del Señor. Se trata de ir a recibir lo que el Señor me manda por medio de los hermanos. Efesios 4:16, que de Cristo viene todo lo que nos edifica cuando estamos en posición, como coyunturas, como partes del cuerpo. ¿Cuándo las envía Cristo? ¿Cuando estamos desconectados? No, cuando estamos conectados. Por eso hay algunos hermanos desnutridos, flacos y algunos esqueléticos, porque no nos mantenemos o se mantienen conectados y Cristo no les puede enviar lo que quiere enviarles en la conexión personal. No falte fácilmente, falte solamente por causas realmente serias a los encuentros. Hermanos,
Ya en febrero del 2020 nos había invadido un poco de individualismo y de egoísmo. Pero el 2020 con el aislamiento por la pandemia nos terminó de individualizar y de desear poco y de necesitar poco los encuentros fraternales. Ánimo, ánimo, lo necesitamos. Son necesarios. Penúltimo texto. Dice, hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Sírvanse unos a otros con amor. La octava clave es ayudémonos, sirvámonos. A la hora de las reuniones, no es que es cuestión de venir y estar sin hacer nada. A la hora de las reuniones tenemos que buscar en qué podemos ayudar a algún otro. Mirale los ojos, mirale los gestos, mirá lo que dice. Está pendiente, sensible a la voz del Espíritu Santo. Quizá algo le podés aportar al otro para que se fortalezca, para que se anime, para que aprenda, para que siga, para que persista, etcétera, etcétera. O puede necesitar ayuda material, o puede necesitar ayuda de mano de obra, lo que sea. Estate pendiente para ver qué podés hacer por los otros. ¿Para qué el Señor nos dio dones espirituales? Para que mientras estamos juntos podamos aportarle algo que lo fortalezca, que lo haga crecer. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y no solamente dar, sino también recibir. Nosotros también necesitamos lo que nos pueden dar los demás. Así que tenemos que estar ahí en esa interrelación con los demás. Y por último, el último pasaje. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, o sea, en buenas relaciones, para que sean hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. La novena y última clave es, sepamos que mientras más fuerte la fraternidad, mayor la gloria de Cristo. Mientras más fuerte es nuestra relación, nuestra hermandad, más se glorifica Cristo, más se muestra, más se hace ver Él ante nuestros ojos y ante los ojos de las personas que no son creyentes, incluso ante nuestros familiares, ante nuestros vecinos, ante no sé, los compañeros de trabajo. Mientras nosotros nos mostremos humildes entre nosotros y nos aceptemos y nos recibamos, mientras más estemos atentos los unos de los otros, mientras más empáticos seamos y nos acompañemos, mientras mejor resolvamos las ofensas que surgen, mientras sigamos reuniéndonos y sirviéndonos, más muestra Cristo su paciencia, su amor, ¿me explico? Las virtudes de Cristo se canalizan a través de nosotros y cuando eso sucede, Él se muestra más. Mientras nosotros más fuertes somos en lo fraternal, Cristo más se glorifica. Estuvimos en un sepelio, en un velorio de una persona cristiana y había muchísimos hermanos allí y un inconverso, uno que no era cristiano, dijo, me sorprende que toda la iglesia o que muchos de sus compañeros de la iglesia estén aquí presentes. Eso era Cristo glorificándose. Les está mostrando a una persona que no es cristiana que entre los cristianos nos amamos y nos acompañamos, que somos empáticos. Y cuando los vecinos de una persona que necesita una caja de mercadería ven llegar a un cristiano a ayudar a otra persona, puede ser otro cristiano, puede ser también Cristo se glorifica. Está mostrándoles a la gente que nosotros en el nombre de Cristo tenemos misericordia y compasión con el que lo necesita. Mientras mayor la fraternidad, más se glorifica el Señor. Hermano, nuestra hermandad, la relación entre nosotros no acaba acá, glorifica a Dios, ¿me explico? Está diseñada para que Dios se manifieste. Por eso es importante que nosotros fortalezcamos la fraternidad entre nosotros.
que los 10 síntomas y señales que leí al comienzo vayan desapareciendo y que las 9 claves que compartí después vayan fortaleciéndose y siendo cada día más visibles. Pongámonos de pie, vamos a hacer una palabra de oración.